Muy bien, vamos a continuar en la programación Sumergidos en Fútbol. Y hoy tenemos un invitadazo, el profesor Juan Fernando Grabowski, el ruso. Ya vamos a hablar de algunos detalles de la carrera futbolística y como técnico. Profe, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Bienvenido. Hola John, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y un gusto poder estar acá con vos. No, no, gracias a usted por su tiempo. Profe, hemos investigado algo de usted, iniciándose en Rosario Central, obvio, en Argentina, y después estuvo en algunos países, estuvo en Bolivia, en Perú, en Chile, donde estuvo en tres equipos, donde fue su parte, no sé, de mayor tiempo y donde dejó huella. Cuéntenos un poco de su carrera como defensa, en los clubes que estuvo. Bueno, a ver, mi historia arrancó obviamente en Rosario Central, donde hice las categorías inferiores, eh, hice todas las categorías ahí, jugué en reserva y de ahí tuve la posibilidad de debutar en la primera división, ya con 20 años. eh, y en ese momento, con Miguel Russo como entrenador, empecé a ir al banco de suplentes de la primera división en ese momento. Tuve una lesión bastante compleja en mi rodilla a los 20 años, justo yo ya había ido al banco algunos partidos, pero no había debutado. Y bueno, ese año, justamente en la semana previa a mi debut como titular en primera división, me rompo los ligamentos cruzados y bueno, tuve una recuperación ahí de unos 7 meses y luego de eso sí, bueno, pude debutar en primera división, jugar algunos partidos. Estuve en el plantel profesional de Rosario Central hasta el 2008. No jugué muchos partidos en primera división, sí jugué algunos, tuve la posibilidad de jugar algunos partidos en Copa Libertadores y obviamente el torneo local en distintos años. Y bueno, perdón, en 2007 se me da la posibilidad de ir a un equipo de Bolivia, Oriente. Oriente Petrolero, y bueno, ahí estuve un año. Mi primera salida al exterior fue un lindo desafío, un poco adaptarme a una cultura nueva, empezar a conocer lo que era otro país, la adaptación mía ahí, la verdad que fue una experiencia muy positiva. Logré estar un año en el equipo y bueno, desde ahí tenía la posibilidad de seguir en Bolivia, en otros clubes, pero bueno, decidí no hacerlo. Y de ahí viene una posibilidad bueno, en Perú, de parte de un entrenador que yo había tenido ya la posibilidad de que me dirija. Y bueno, me recomendó para ir allá. Estuve en Lima, en un equipo que tenía poco tiempo de haber sido creado. Bueno, como te repito, estaba en Lima ese club. Tuve la posibilidad de competir ahí durante un año también. Otra experiencia maravillosa de conocer el fútbol peruano. Y bueno, luego de ahí surge la posibilidad de ir a Chile. Ahí sí agarra un entrenador que me había dirigido ya en otros equipos, que se llama Diego Torrente, bueno, que fue uno de los colaboradores de Bielsa cuando estuvieron en la selección. Y bueno, me conocía, me llevó a Chile, en particular al Club Coquimbo Unido. Ese fue mi primer año ahí en Chile.
Y la verdad que, bueno, ahí pude estar casi 4 años en un club que la verdad que fue muy lindo por todo lo que vi ahí. Fui capitán del equipo durante 3 años. El equipo en ese momento estaba en la Serie B y el objetivo era poder ascenderlo. En el transcurso de esos 3 años y medio, casi cuatro, jugamos eh, dos semifinales por el ascenso. Nos quedamos en semifinales en el 2013 y 2014. El formato del campeonato era una tabla acumulada, en donde el primero ascendía directamente y después había una liguilla. Ya. Y, y bueno, ahí el 2013 peleamos esa liguilla nosotros, nos quedamos en semifinales y el 2014 obtuvimos el torneo clausura, pero no nos alcanzó para ascender directamente, porque había un equipo que había hecho mayor cantidad de puntos y volvimos a entrar en liguilla y lamentablemente volvimos a quedar fuera en semifinales. Pero fueron años, la verdad, que muy importantes para mí en el club, donde siempre se pelearon por los objetivos y bueno, lamentablemente no se pudieron conseguir. De ahí pasé a Everton de Viña del Mar, que en ese momento también estaba en primera vez, estaba en una transición porque había toda una reestructuración, remodelación del estadio en el que estaban, construcción de un predio nuevo para entrenamientos, pero es un club que la verdad que también es hermoso. Hoy está en la primera división, al igual que Coquimbo Unido en Chile y nada, también se había armado un plantel en ese momento para ascender y bueno, en ese momento quedamos terceros ahí en Everton y no se pudo lograr el objetivo y de ahí pasamos a Unión San Felipe, que fue mi último año en Chile, un club un poco más modesto de la primera B en ese entonces, hoy está ahí y bueno, ahí un poco fue mi carrera por Chile. De ahí ya ese fue mi último año allá y yo ya tenía pensado, eso fue en 2016, yo ya tenía pensado un poco ver mi siguiente paso en el fútbol y estaba con la idea, había estado casi 6 años fuera de mi país, perdón, 8 años fuera de mi país y ya venía pensando en instalarme en Argentina, en empezar con la carrera de entrenador, en estudiar, y tomé la decisión de volverme en ese año a Argentina, jugar 2 años más en un equipo de tercera división del fútbol argentino que se llama Sportivo Las Parejas. Ahí es donde me retiré, estuve 2 años más trabajando ahí, haciendo la carrera de entrenador simultáneamente. Y bueno, ahí es donde también me dieron la posibilidad de empezar a mi carrera como entrenador, dándome la reserva del club en ese momento, una vez que me retiré, ¿no? Después de haber jugado un año y medio ahí, el entrenador que en ese momento estaba dirigiendo el club me dijo si no me quería sumar al cuerpo técnico y dirigir la reserva del club. La verdad que yo ya lo venía pensando, lo analicé y me pareció una buena idea para arrancar. Así que ahí se dio mis inicios como entrenador, siendo asistente técnico en el primer equipo y dirigiendo la reserva de ese club. Esa es un poco mi carrera como futbolista y mis inicios como entrenador. Sí, señor. Sabes que es muy interesante y saltan muchas inquietudes, ¿no? Evidentemente a través del diálogo. La primera, me llama la atención. Obvio, usted sale de Argentina, su lugar natal, pero por decirlo de algún modo, formó parte del circuito Bolivia, Perú, Chile, generalmente de ahí
le correspondería ir o a Colombia o a Ecuador, que no le acercaron propuesta. ¿Hubo alguna posibilidad en algún momento de llegar al fútbol ecuatoriano como futbolista, profe? Justamente como futbolista, yo cuando voy a Oriente Petrolero, en ese momento, em, eh, a mí me quedaban 6 meses o un año de contrato en Rosario Central todavía. Entonces llegó un entrenador en ese momento, Madelón, que me dijo que no iba a tener, no me iba a tener en cuenta, que si por ahí tenía algún club donde pudiera encontrar continuidad, que lo tomara, obviamente, pero que obviamente si ese club no salía y no estaba, podía seguir entrenando y buscar ganarme un lugar en el equipo. Creo que había estado muchos años en Rosario, había jugado no tantos partidos y creí que era el momento de poder salir y de poder tener continuidad o buscar continuidad en otro equipo. Y bueno, para marcarte un poco esto me sale la propuesta de Oriente Petrolero en Bolivia y simultáneamente me ofrecen en ese año venir a Ecuador, a Espoli, que en ese momento estaba en primera división. Lo dirigía un entrenador argentino que se llama Salvador Ragusa, que había estado en ese momento ahí en Espoli. Y bueno, ahí tenía esas dos opciones. No conocía sinceramente mucho ni del fútbol ecuatoriano ni del fútbol boliviano, porque como te decía antes, era mi primera experiencia fuera de Argentina. Pero bueno, me incliné más que nada por un tema económico, por la opción de Bolivia. Pero sí, sí, me surgió la posibilidad de jugar acá en Ecuador en ese momento, que fue bueno, en el año 2007, 2008. Sí, en Colombia realmente nunca tuve propuestas. Sí, mire qué interesante. Salvador Ragusa lo sabemos llamar, le cuento, no solo para hablar de fútbol, sino para saber también cómo está de salud. Oiga, profe, de lo que me grabé, te ve que no tengo nada escrito. De los técnicos que usted tuvo, me corrige, Víctor Púa, Ángel Tulio Sof, no sé si Carlitos Isquia lo dirigió, Leonardo Sí. Astrada, me parece que Pablo Vitamina Sánchez. ¿De cuáles ustedes aprendió un poco más, o vamos, lo marcó como para el día de mañana decir, a ver, de este colectivo fútbol no me quiero bajar? Yo he sido jugador, ahora quiero ser director técnico. ¿En qué momento o basado en qué entrenador usted dice, va, llegó la hora, llegó la hora de impartir todos los conocimientos que aprendí? Tuve varios entrenadores, sobre todo en Rosario Central, entrenadores que después, o en su momento, en ese momento, o después fueron muy exitosos y lograron cosas muy importantes. Algunos dejaron una huella en el fútbol. En Rosario Central yo también tuve la posibilidad de estar en el plantel cuando estaba César Luis Menotti, ¿Así? que bueno, todos sabemos el legado que ha dejado en el fútbol a nivel mundial. Como te decía, por ahí en mis inicios, Miguel Russo fue un entrenador que en su momento, si bien no pude debutar con él por el problema de la lesión, él me subió o fue uno de los que me subió a primera división, el que me llevó a pretemporadas y con el que realmente me dio mucha confianza también, y siempre le estuve agradecido por eso. Y después, bueno, creo que de todos los entrenadores que uno va teniendo a lo largo de la carrera, si sabes observar, si sabes escuchar, siempre te dejan algo positivo, algo que agarrar, y después creo que esto es muy, muy, muy desde lo que uno siente, uno vive
del fútbol y de lo que quiere transmitir como idea, más allá de esos matices que pueda haber sacado uno de toda su experiencia, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Lo recordamos a Miguel Ángel Russo, lo recuerdo. Sabe que él dirigió U de Chile y vino al Monumental en Guayaquil y enfrentó a Barcelona en Copa Libertadores de América. Ganó la U de Chile 1-0 con gol de Andrés Romero y Miguel Ángel Russo era el técnico, año 92, en nuestra época de reportero. Lo tengo clarísimo. Hizo Mirá un vos. par, ¿sí o no? Puede ser, yo esa época no la tengo muy presente todavía, Sí, pero sí, sí le hizo un fue. partidazo, le hizo un partidazo al Barcelona Miguel Ángel Rosa. La tengo clarísima, éramos reporteros, reitero, y en ese día trabajamos para Radio Nacional de Santiago. Y siendo el único reportero que estaba representando a Chile, imagínense, me llevé la primicia con Miguel Ángel Russo, un tipazo. Y luego después coincidimos en otro tema. Oiga, profe, pero usted dijo una palabra clave, transmitir. El técnico debe de tener la metodología porque no todo gran futbolista es un buen director técnico. Ojo, no por los conocimientos, porque debe haber tenido grandes entrenadores, sino por el poder transmitirle a los jugadores desde etapas formativas hasta llegar a profesional, ¿no cree usted? Creo que sí, creo que es muy importante el mensaje que uno transmite, cómo lo transmite también, para que sea entendible para el jugador, simple, y que el jugador lo pueda llevar a cabo. Eso creo que es muy importante también, más allá de los conocimientos, ¿no? Sí, sí. Oye, en algún momento leí, usted fue compañero también de Angelito Di María cuando comenzaba, Pablo Vitti, ¿cierto? Sí, 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 exactamente. En esa etapa en Rosario Central, Ujú, realmente he tenido muchísimos compañeros que han tenido carreras muy exitosas y la verdad que ha sido para mí una experiencia hermosa haber podido compartir. Desde muy chico, por ejemplo, lo de Ángel Di María, que ahora bueno, le tocó volver al club que ama, a su ciudad, del que salió y del que a mí me tocó compartir en sus inicios, lo que era él como futbolista, como persona en ese momento, un chico joven, humilde, me imagino con sueños como teníamos todos, de sueños grandes, de llegar a los mejores clubes, de jugar en primera división en tu equipo, en el equipo de tu ciudad. Y bueno, en el caso especial de él, la verdad que ya se veía desde muy chico las condiciones que tenía y cómo irrumpió en ese momento en la primera división de Central. Un jugador de una habilidad increíble, de una capacidad tremenda y bueno, hoy con el tiempo quedó demostrado que lo pudo reflejar en todos los equipos en donde estuvo, en la selección nacional, y hoy está de vuelta en Rosario y tratando de seguir dando y devolviendo un poco de todo lo que también le dio el club de sus amores. Así que bueno, él, Pablo Vitti, que fui compañero, que era un jugador también de una calidad técnica increíble. Hay muchos jugadores también de trayectoria, de recorrido, que han sido o he sido compañero de ellos. El caso del Kili González, eh, el caso del Chacho Coudet, Gonzalo Belloso, que hoy es el presidente del club, un delantero que jugó también mucho tiempo en Argentina y en varios clubes del exterior también. Fui compañero de Vitamina Sánchez, que ujú. bueno, él estuvo hace poco dirigiendo acá Liga. Él no fue él si bien fue entrenador en Rosario Central, yo ya no estaba en el club cuando él vuelve, digamos, como entrenador. No me dirigió, pero sí fui compañero y bueno, la verdad que te podría nombrar muchísimos jugadores que han salido y que han pasado en esos años, de los cuales he sido compañero y de los cuales he tenido
experiencias increíbles de poder conocerlo y de que ellos también puedan hacer unas carreras increíbles, ¿no? Claro que sí. A Pablo Vitamina Sánchez lo vimos jugar, un jugadorazo, jugadorazo. Sí, Oiga, ¿Coregia así fue es. técnico suyo también? Germán, sí, Germán fue entrenador mío justamente en el último club que yo estuve en Chile, que fue Unión San Felipe. Él me llama para integrarme al equipo en ese momento y bueno, desde ahí quedamos con una buena relación. Y una vez que yo me retiro, seguimos en contacto durante un tiempo y él después de ahí de San Felipe agarra un club en Uruguay, me llama para ir allá también, un club en primera división de Uruguay que se llama Rampla Junior. Ujú, Y bueno, yo ahí, como te contaba antes, ya había tomado la decisión de volverme a Argentina, de terminar mi carrera en ese club, en Sportivo, y de empezar la carrera como entrenador. Entonces, obviamente que, bueno, le dije que en ese momento que no podía contar conmigo por la decisión que había tomado. Seguimos con muy buena relación y bueno, después él eh, empieza si tiene la posibilidad de dirigir a Coquimbo Unido, justamente, club en el que yo había estado. Tiene la posibilidad de dirigirlo en la primera división. Y bueno, me llama para que trabajemos juntos, yo como asistente técnico. Yo estaba, creo que en ese momento había salido de Central, porque bueno, también estuve trabajando en todo lo que era Rosario Central, en la Secretaría Técnica, en el área de scouting, haciendo análisis de ligas de Sudamérica. En ese momento el director deportivo era Mauro Seto, un exjugador también de Rosario Central, que trabajaba en todo lo que era la dirección deportiva del club en primera división y bueno, lo que es también todo lo que significa la institución y bueno, salgo de ahí y voy y asumo la propuesta que trae Germán de ir a Coquimbo y también, bueno, fue mi primera experiencia o bien, perdón, mi segunda experiencia como entrenador asistente en un club que yo conocía mucho, claro. realmente, porque había estado 4 años, si bien habíamos estado en la Serie B, el club, la verdad que, que que yo lo conocía muchísimo, conocía la ciudad, la gente y bueno, también fue otra experiencia hermosa que me permitió acumular conocimientos y crecer y darme herramientas para lo que iba a venir. Sí, señor. Estamos hablando con el profesor Juan Fernando Grabowski y esta primera parte, conocer sus antecedentes como futbolista y en la dirección técnica, obvio, primero como asistente. ¿Por qué? Porque en la última rueda de prensa usted dijo algo interesante. Llegué al país hace 4 años, dijo que el equipo estaba en tercera categoría y mire dónde está. Imagínese para nosotros hace 4 años el equipo en tercera, no teníamos mayores antecedentes de vino tinto. ¿Cómo así se da la propuesta para llegar al fútbol ecuatoriano y cuál era la planificación que tenía inicialmente el Vinotinto? ¿Era esta de llegar a primera y tener filiales como tiene ahora en la primera vez, profe? Bueno, mira, justamente después de ese paso por Coquimbo como asistente de Germán Corengia, eh, en septiembre del 2020, nosotros nos vamos de Coquimbo y, y bueno, desde ahí Germán empieza a planificar un proyecto acá en Ecuador, justamente con un equipo que en ese momento se llamaba Cuniburo, ¿sí? Que tenía una plaza en lo que era la tercera división del fútbol acá de Ecuador. Y bueno, veníamos hablando de ese proyecto, de que él quería venir acá. Eso fue ya como te decía, en el año
fines del 2020 ya se venía hablando, 2021 ya estaba, era más concreto y bueno, él decide venir en ese momento acá a Ecuador, a Cuniburo, a ver, con la idea y con el objetivo que lo había planteado de poder ascenderlo, ¿sí? De la tercera división a la Serie B y de poder llegar de la Serie B a la primera división. La idea, a ver, en un principio era poder en 2 o 3 años estar en la Serie B, ¿sí? Y de ahí buscar el ascenso a primera división. Se consiguió el primer año. Empezamos a competir en la tercera división. Yo llegué en octubre del 2021. A ver, Cuniburo había competido años anteriores en la Plaza de Tercera División, había tenido algunas buenas campañas, pero bueno, no había podido lograr nunca el ascenso a esa Serie B y bueno, había que armar todo de cero. Había que armar todo de cero porque realmente no había nada, no había plantel, no había jugadores, no teníamos lugar de entrenamiento. Bueno, Germán en ese momento, una gran gestión, fue obviamente armando todo. Nosotros, como te decía, llegamos en octubre del 2021. Yo en mi caso, eh, y bueno, y desde ahí empezar a construir fue empezar a construir, fue empezar a hacer prueba de jugadores, a conocer el medio, a tener nuestro lugar de entrenamiento, donde hicimos las pruebas, donde empezamos a conformar ese plantel que iba a competir recién en el año 2022, ¿no? Pero bueno, se arrancó con mucho tiempo haciendo scouting, análisis de la categoría, de dónde íbamos a jugar, de las canchas, eh, selección de jugadores, bueno, mucho trabajo que se hizo en ese momento. Se conforma el plantel para el 2022, se empieza a trabajar, hicimos una gran pretemporada. Empezamos a competir en ese año 2022 y bueno, los resultados se empezaron a dar rápido. Realmente el equipo hizo una gran campaña y bueno, en el formato en el que hoy todavía está esa categoría, la verdad que pudimos hacer un gran torneo. Es un torneo largo, exigente, donde tenés primero la parte de zonal, acá de Pichincha, donde hay equipos fuertes también. En ese año realmente los equipos de tercera división estaban bastante fuertes. Recuerdo que el Quito, que bueno, que siempre compite, pero en ese momento tenía muy buen equipo y era muy competitivo. De hecho, las 2 veces que nos tocó enfrentarnos a nosotros con ellos fue, creo que de los tres, creo que perdimos 3 partidos en todo el torneo ese y 2 fueron contra el Quito. Estaban Petra en un muy buen nivel y con jugadores muy competitivos. Bueno, Miguel Iturralde. La verdad que bueno, equipos complicados, competitivos, duros. Y después, bueno, nos tocó la fase ya nacional, donde ahí sí realmente el torneo se puso muy complejo, muy competitivo. Y bueno, le, le ganamos el ascenso al equipo de San Antonio, que tenía un equipo muy fuerte, muy fuerte. Previo a eso tuvimos partidos, la verdad que muy complejos. Recuerdo hay uno en Estudiante Río Babahoyo que vienen a jugar acá primero, ganamos 2-0 y después vamos allá y realmente nos ganaron y estuvimos a punto de quedar afuera, pero nada, en la tanda de penales pudimos lograr el paso y la clasificación y bueno, desde ahí ya, como te decía, enfrentamos a San Antonio en ese partido que define los ascensos y coronamos, creo que después, en esa final contra Vargas Torres, eh,
donde ya habíamos conseguido en la fase anterior contra San Antonio el ascenso a la Serie B y coronamos ganando la final en Vargas Torre, perdón, en Esmeralda fue, no recuerdo bien el estadio, donde se jugó la final contra Vargas Torre y también pudimos obtener ese campeonato que, bueno, fue lo que pretendíamos, a lo mejor conseguirlo en 2 o 3 años, se dio en el primer año con un trabajo enorme de todos los que integramos en ese momento el proyecto, que estaba encabezado en ese momento por Germán. Ahí, digamos, son mis inicios acá en Ecuador, Ujú. en el Oiga, profe. 2021. Sí, oiga, pero ¿y qué aconteció? Oiga, ustedes comenzaron muy bien este 2025 en la Liga Pro. De hecho, hasta la cuarta o quinta fecha, Vinotinto era la sorpresa. Y usted en la rueda de prensa, recuerdo una pregunta que no le gustó, dijo, no, 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 mi equipo juega así, asado y tal. Y todo el mundo decía, bueno, la verdad es que el Vinotinto está generando una sorpresa muy agradable. Pero ¿qué aconteció? Que de repente se vino por un tobogán, el equipo no levantó. Y mire usted dónde se encuentra al momento. Sí, a ver, ya yendo para lo que es la actualidad, creo que hicimos una buena primera etapa, Ujú. ¿sí? Una buena primera etapa donde sobre todo en el inicio de esa primera etapa el equipo logró una regularidad y sacar muy buenos resultados. Esa primera etapa la terminamos séptimos, pero muy cerca, que estábamos en el hexagonal, en el segundo hexagonal, pero muy cerca de lo que era el hexagonal por el campeonato. Estábamos a 1 o 2 puntos, con una expectativa muy grande, realmente de poder sostener en esta segunda etapa e ir por más, porque la idea y el objetivo en principio era clasificar a un torneo internacional. Creíamos que con el plantel que habíamos armado y con el trabajo que veníamos realizando se podía lograr y lamentablemente no se nos dieron los resultados de entrada en esa segunda etapa tampoco. El primer partido contra Liga, si bien Liga siempre es un rival complicado, que tiene muchos jugadores de jerarquía y que siempre te domina desde el juego. Nosotros ese partido lo arrancamos ganando 1-0 y después, bueno, no lo pudimos sostener. Nos dan vuelta al partido 2-1 y lamentablemente yo digo que en esta segunda etapa hay partidos donde el equipo mereció más desde el Sí. resultado, ¿sí? Por juego. Eh, Obviamente que hay partidos que no lo hemos hecho bien y los resultados también han sido negativos, que es lo más normal. Cuando un equipo no juega bien, es difícil ganar. Pero hay otros partidos donde sí realmente hemos sido superiores al rival, hemos planteado buenos partidos, hemos generado más que el rival y en eso de la búsqueda de resultados han sido adversos. Entonces, creo que el perder muchos partidos va mermando obviamente en la confianza del jugador y obviamente eso hace mella y va generando también que por ahí el funcionamiento no sea el que todos esperamos y bueno, creo que intentamos desde todos lados, ¿sí? Con el dueño del club, con Juan Manuel Durán, desde nuestro lugar, desde el trabajo en campo, desde todo lo que pudimos hacer, variar, modificar, cambiar, buscarle la vuelta para poder salir de esta mala racha en la que entramos en esa segunda etapa. Y bueno, nada, yo venía hablando ya con el presidente, con el dueño del club, perdón, ya desde el partido contra Católica, Mm. eh, para, para manifestarle
que quería lo mejor siempre para el proyecto, por todo lo que había vivido acá, por todo lo que habíamos conseguido, por todo lo que se había logrado. Y nada, el dueño del club, la verdad, Giovanni Mela, siempre eligió respaldarnos, buscar la manera de apoyarnos, buscar la manera de sacar este momento adelante todos juntos, pero bueno, llegó un punto que ya los resultados no acompañan y todos sabemos que muchas veces hay que darle un corte y se habla que ese corte tiene que ser desde el entrenador, que creo que es lo más lógico, y los resultados mandan y la realidad es que en esta segunda etapa los resultados no han sido buenos para nada y eso en definitiva termina dándole un final que creo que a mí personalmente me pone triste porque creo que es algo que fue un proyecto de vida venir acá. Fue un proyecto de vida, fue una construcción de muchos años, donde me toca dirigir a mí en el 2024, lograr ese ascenso y ese sueño a la primera división acá y bueno, lamentablemente, como te decía, no se pudo consolidar más que nada todo el trabajo que veníamos haciendo de tantos años en la primera división. Profe, perdón, pero en casi 4 años, obvio que le tiene que dar algún sentimiento, hay este sentido de pertenencia, casi 4 años, el presidente no le habló para que usted trabaje a lo mejor como scouting, por lo que conoció ya y conoce del fútbol ecuatoriano, sobre todo en Pichincha, o que siga trabajando en la institución en otras categorías, o de plano fue idea suya. No, no, yo ya me hice un nombre en el fútbol ecuatoriano y esto es hacia adelante. No, la verdad que, a ver, mi relación a ver, porque también un poco comentar que el dueño nuevo del club, que es Giovanni Di Mela, asumió en los inicios del 2024, ¿sí? Que fue donde él adquiere, digamos, el club y se hace cargo. Antes de eso había un empresario chileno que era el dueño del club en ese momento, junto con Germán Corengia, que era también parte de esa sociedad. Y bueno, en principios del 2024, Giovanni quien adquiere el club y realmente, bueno, fue desde su llegada, la verdad que la relación conmigo fue muy buena, siempre respaldando, y le dio un envión desde lo económico y un crecimiento desde un montón de aspectos al club importantísimo para que nosotros podamos desarrollar y trabajar con mayor tranquilidad, siempre con la disposición de ver en qué podíamos mejorar, en qué podíamos crecer. La verdad que fue en ese sentido un respaldo siempre importantísimo. Yo lo sentí, como todos los jugadores lo sienten de esa manera. Y nada, hay veces que obviamente se intenta todo y hay veces que las etapas se cierran, los ciclos se cumplen y hoy la verdad que lo que creo que deseamos todo en este momento, todo lo que fuimos parte en algún momento de este hermoso proyecto, es que se pueda continuar, se pueda continuar en la primera división y después, en base a eso, analizar por ahí los errores que se han cometido y tratar de crecer, pero como te digo, mi relación con Giovanni en este momento realmente termina de muy buena manera. Él sabe lo que yo siento por el proyecto, lo que se trabajó de manera honesta, de manera responsable durante todos estos años. Él conoce cómo soy como persona y yo le voy a estar siempre, pero siempre y eternamente agradecido por todo lo que aportó su llegada a este proyecto y estoy seguro de que por su capacidad y por su clase de persona se va a salir de este momento y
va a continuar un proyecto que realmente sería muy importante que siga en la primera división para el fútbol de Ecuador, porque todos conocemos la realidad del fútbol de acá y no abundan gente y proyectos serios como el que está a la cabeza, en este caso Giovanni con Vinotinto, así que nada, como te digo, por ahí hoy los caminos se dividen, pero uno queda siempre con una muy buena relación, en este caso con el dueño y con todos los que fueron parte de este proyecto. Sí, señor. Un par de inquietudes más, profe, para no cansarlo, para no abusar de su tiempo. La primera, eh, hay técnicos que hablan mucho y dicen poco, ¿no? Yo no digo que cantinflean, pero es opinión personal. El técnico del Barcelona, Rescalvo, habla mucho y no dice nada, pero en su última rueda de prensa que perdió ante el Macará tratando de explicar lo inexplicable, dijo, me faltan 15 partidos, 45 puntos, como que es solo a él. Pero usted dijo en la rueda de prensa, profe, nos quedan 11 partidos. Y uno rápido va a las matemáticas y dice, a ver, los del cuadrangular del no descenso son 6 y 5 ahora 11. Usted lo dejó en el cuadrangular del no descenso. No le ve opciones al Virotito, profe, para salir de ese puesto y estar en el segundo hexagonal. A ver, obviamente que eh, las expectativas y las esperanzas yo creo que creo que los jugadores están totalmente capacitados para salir de este mal momento y de esta mala racha. Creo, como te decía, en esta segunda etapa ha habido partidos, pero muy puntuales, que nosotros hemos merecido más y de haberlo por ahí ganado. Hoy no estábamos hablando de estar en esta situación. Un ejemplo muy claro fue el de Orense, el partido que nosotros perdemos 1-0 con Orense acá. Realmente fuimos muy superiores, erramos una cantidad de goles increíble y ellos nos patearon dos veces al arco, perdón, nos patearon dos veces, una fue al arco, un error nuestro conceptual y terminamos perdiendo un partido 1-0 que creo que si lo volvemos a jugar 10 veces es imposible que se dé ese resultado de esa manera. Y bueno, después lo mismo pasó con Técnico Universitario, sobre todo en el primer tiempo, uno de los últimos partidos, el partido antes de Cuenca, donde perdemos 1-0 también, donde el primer tiempo tenemos muchas situaciones claras como para abrir el partido, como para ponernos en ventaja claramente y donde por ahí sí, este es el segundo tiempo no lo hicimos como lo veníamos haciendo y el rival aprovechó alguna desatención, algunos errores y bueno, y terminamos también perdiendo nuevamente un partido que para nosotros era importantísimo para salir o alejarnos un poco más de la zona. Entonces, nada, por nombrarte alguno, creo que hoy, como decís, se da esta situación, estamos en el cuadrangular y bueno, si bien obviamente tiene su complejidad, creo que hay tiempo suficiente y tampoco están tan lejos los que están ahí arriba, digamos, a alcanzar como para salir de esta situación. Confío en los jugadores que hay, en que van a buscar la manera con el nuevo entrenador de poder salir de ahí y de poder consolidar, como te decía, el paso nuestro de este proyecto en primera división. Sí, señor. La última, profe. Este más que pregunta una opinión suya. Usted conoce el fútbol ecuatoriano, se ha dado cuenta que es muy físico. No todos los futbolistas tienen la calidad necesaria para ir aparejada al tema físico, sino de seguro no estuvieran aquí, como no está Pacho, como no está Icapié, como no está Moy, jugadores excluyentes, pero todavía no estamos al nivel de Argentina, de Brasil, de la misma selección uruguaya. Estamos aprovechando que a la baja está Colombia, Paraguay, otrora tradicionales actores del fútbol suramericano.
pero estamos aprovechando nuestro momento, tenemos un buen grupo, pero ¿qué cree que nos falta todavía, profesor? Los jugadores evidentemente salen de las escuelas, pero le falta algo de calidad. Mire que la semana pasada hablábamos con Brian Bustos, el arquero del Cuenca. ¿Y dónde está usted? Y le recordamos de que Guillermo Almada, un técnico uruguayo, usted lo ha de haber escuchado, dijo, el futbolista ecuatoriano cambiará cuando cambie de los hombros hacia arriba, es decir, el coco. Y no todos han cambiado en ese sentido, porque todavía siguen habiendo faltas de concentraciones, lo acaba de demostrar Muchurruna, en los últimos minutos no te pueden matar el gallo en la mano. ¿Qué cree que nos está faltando todavía como para dar, muchos dicen, el salto de calidad que se necesita en la alta competencia y emigrar definitivamente, no con uno, dos o tres, sino con un grupo de jugadores al fútbol internacional? Acaba de Scaloni de dar la lista, prelista de 31 y me parece que hay uno o dos jugadores del medio local, Boca y el resto están afuera. Ojo, no es mi intención compararnos con Argentina, pero ¿qué cree que nos falta? Porque usted trabaja acá y se da cuenta que la velocidad que tiene el futbolista ecuatoriano realmente es poco comparable con algún futbolista de Sudamérica, profe. No, la verdad que, a ver, dentro, justamente cuando ibas para este lado con tu pregunta, pensaba en lo que había dicho el entrenador, porque lo escuché también, esto de dónde tiene que mejorar el futbolista ecuatoriano, porque, porque lo comparto realmente, porque he tenido la experiencia de estar acá casi 4 años y de ver pasar muchos futbolistas, de conocer muchos futbolistas y creo que la clave está ahí, el deseo, el querer mejorar, querer progresar, querer más. eh, y sobre todo creo que hay algo muy importante también, que es una herramienta que hay que empezar a darle al futbolista ecuatoriano, que creo que bueno, uno de los pioneros en esto ha sido Independiente del Valle, en la formación más que nada, en la formación, en formar futbolistas. Creo que si lo que está haciendo Independiente del Valle lo logran, obviamente sostener la mayoría de los clubes en el fútbol de Ecuador. No te digo, obviamente, porque nunca es fácil al nivel de Independiente del Valle, por toda la inversión que hay, por todo lo que se viene haciendo. Nunca es fácil. Hay un poder económico muy grande ahí y bueno, desde un montón de lugares, no solamente económicos, que ha logrado marcar la diferencia, pero si se logra hacer eso con la mayoría de los clubes en el fútbol ecuatoriano, creo que van a seguir saliendo cada vez más Pacho, cada vez más Hincapié, y bueno, y muchos futbolistas, obviamente, que han marcado y van a marcar una diferencia muy grande a nivel internacional, porque como creo que todos los que hemos pasado por el medio vamos a reconocer es que hay materia prima, hay futbolistas físicamente, genéticamente realmente muy buenos que si a eso le suman una buena formación desde la interpretación, desde lo cognitivo, desde esa concentración que marcabas vos, creo que la verdad que realmente pueden ser una potencia también en el fútbol. Creo que se está haciendo un gran trabajo a nivel selección, lo que está haciendo Independiente del Valle desde la formación, que ha podido nutrir a todo lo que son las selecciones y tener esos procesos que permiten que hoy estemos viendo los jugadores que se están viendo a nivel de la selección y que ojalá pueda coronarse con algún logro importante que escuchando al entrenador un poco de la selección en este momento de Ecuador, es a lo que se apunta, a poner a Ecuador en lo más alto. Creo que, como te decía, materia prima hay y falta esto de la formación más integral del jugador y creo que ahí sí van a seguir saliendo jugadores afuera en mayor cantidad y van a tener una selección cada vez
más competitiva. Sí, señor. No puedo cerrar la nota, profe Juan Fernando, sin ser grato y preguntarle su futuro, sobre su futuro. Acá en Guayaquil, por ejemplo, hay escuelas de fútbol que son eso, escuelas de fútbol de verano para que el chico no rompa el florero en la casa y vaya a jugar pelota, pero hay escuelas serias también que sí están apuntaladas para el torneo de segunda o los torneos de segunda categoría. En el Austro también hay muy buenas escuelas de fútbol, escuelas que participan en segunda categoría. ¿Tiene alguna propuesta y alguna posibilidad ya de continuar en esta actividad? Mira, todavía no se ha dado nada, es muy reciente la salida, Sí. de hecho todavía tengo que juntarme con el dueño del club a arreglar bien la salida y demás, así que me tomaré obviamente algunos días, necesito organizarme desde lo metodológico, desde todo lo que fue en estos 4 años acá y desde ahí empezar a planificar, obviamente, los pasos a seguir, pero con mucha claridad y con muchas ganas de seguir trabajando. Sí, no, de seguro que sí. Le va a salir algo muy pronto, profesor. Como usted dice, recién esta semana se ha desvinculado definitivamente del equipo de Vino Tinto. Ahí nos pega el grito para conocer cuál es el futuro suyo. Nada más, mi querido Juan Fernando. Muchísimas gracias por su tiempo. Realmente congratulados con toda esta actividad que usted ha venido realizando. Desconocíamos algunas cosas el día de ayer cuando coordinamos la entrevista. Empezamos a escarbar y, Graboski lo dirigió este de acá. Realmente fue muy interesante conocer su pasado como futbolista y su presente como técnico. Usted en la parte final. Bueno, nada, agradecerte muchísimo, un gusto conocerte, agradecerte Bueno, por el espacio, por la entrevista y nada, desearte lo mejor en lo que viene en tu programa gracias. y estaremos en contacto y a disposición cuando se necesite. Muy bien, nada más. De esta manera cerramos la programación. Feliz resto de noche. Nos reencontramos en cualquier momento. Un abrazo.